Hola, buenas tardes, sean bienvenidos a un nuevo video tutorial de Tostatronic. El día de hoy vamos a ver un preámbulo de cómo conectar y cómo configurar un SP8266, un Node MCU, y poderlo programar con el IDE de Arduino. Esto se está haciendo debido a que estos tutoriales van a evolucionar en el sentido de que a partir de ahora los tutoriales que hagamos les vamos a llevar, les vamos a dar una continuidad donde vamos de un proyecto más pequeño y de un ejemplo de cómo usar un producto, llevarlo hasta un proyecto mucho más grande. En este caso con el Node MCU, la finalidad es que posteriormente hagamos un control de acceso, es decir, que podamos abrir una contrachapa eléctrica a través del Node MCU, a través de una base de datos y a través de un RFID. Entonces, básicamente este es el primer paso donde nosotros hacemos la configuración para poder programar nuestro SP8266 en formato de Node MCU con el IDE de Arduino. Para posterior hacer un tutorial donde con el Node MCU hacemos que lea una tarjeta RFID, valide si es el código que tiene permitido el acceso y si este es el código permitido, pues nos dé acceso, ¿no? O sea, mande el pulso que abra la contrachapa o si no, pues que nos mande un mensaje, una alerta de error. Entonces, el primer tutorial la configuración, el segundo tutorial solamente la lectura del RFID, un tercer tutorial sería la creación de la base de datos, luego vendría la creación de una RESTful API a través de PHP para poder contactar nuestra base de datos con nuestro servicio web que vamos a usar a través de nuestro Node MCU. Posterior de eso, crear una aplicación en Xamarin Forms para UWP, que es Universal Windows Platform, para poder hacer los registros de los usuarios que van a poder acceder a esta puerta o abrir esta puerta para que se guarden en la base de datos y que cuando nosotros lleguemos hacia el RFID con nuestra tarjeta, el RFID únicamente lea el registro, lo manda a la base de datos, el Node MCU lo manda a través de una petición HTTP a la base de datos, bueno, a través del web service, el web service consulta la base de datos, la base de datos le retorna la información al web service, el web service compara para ver si hubo algún match, o sea, si hubo una tarjeta, un código que cuadrara con el registro que está leyendo en ese momento, y si lo hubo, pues manda una respuesta afirmativa para que lo de MCU active un relevador que es el que a su vez va a activar nuestra contrachapa eléctrica, o si no, que nos despliegue un mensaje de error. Bueno, sin más preámbulo, lo que hacemos es abrimos nuestra idea de Arduino. Ya estando una vez dentro, nos vamos a ir a herramientas, placas, y en el gestor de tarjetas nosotros vamos a ver que si nosotros buscamos ESP82, no nos aparece nada, ¿sí? Bueno, para esto hay que agregar la información de las tarjetas. Aquí nos vamos a ir a preferencias, y aquí en gestor, ¿sí? Vamos a pegar el siguiente o el siguiente URL, que es arduino.sp8266.com, diagonal stable, diagonal package-sp8266 com-index JSON. Le damos OK, ¿sí? Y acá ya nos podemos ir a Arduino, gestor de tarjetas de las placas, ¿sí? Y descargó unas placas nuevas. Entonces, ahora sí, si nosotros buscamos la SP82, nos va a aparecer esta, SP8266 by SP8266 Community, ¿sí? Aquí siempre es importante instalar la versión más nueva. Hoy es 12 de julio, está en la versión de 2020, perdón, está en la versión 2.7.2, la instalamos. Ya ustedes recuerden que, bueno, este link se instala automáticamente, con este link va a estar las versiones más nuevas, y siempre hay que instalar la más nueva. Esperamos a que se descargue. Yo ahorita regreso con ustedes. Sí, aquí como pueden ver es un proceso un poquito largo, un poquito tardado. Apenas van en la herramienta 2 de 4. Esta pesa 44.955 kilobytes. Bueno, redondeando se podría decir que son como aproximadamente como 40 megas de información, ¿sí? Y pues a veces el servidor o igual nuestra conexión a internet no es muy rápida. Eso depende, así que solamente hay que tener paciencia, ¿sí? Seguimos esperando, ahorita regreso.
¿sí? Aquí ya está por terminar, ya está instalando las tarjetas, listo. Ya que lo terminó y que nos marca install, lo cerramos. Ahora sí vamos a herramientas, vamos a placa, ¿sí? Y aquí están divididos en dos partes, que es algo muy bueno. Arduino ABR Boards, que son todas las que conocemos de Arduino, y abajo las SP8266. En este caso, bueno, aquí pueden ver que hay demasiadas placas también ya nuevas, ¿sí? Aquí pueden ver, SP-Duino, Adafruit, Invent One, muchísimas versiones que han salido a través del tiempo, ya que la verdad estas placas del Node MCU del SP8266 son una maravilla, que agilizan muchísimos procesos para el IoT, están perfectas. Pero bueno, regresando al tema principal, nosotros le vamos a poner al generic SP8266 Module, ¿sí? Que es a final de cuentas el tipo de placa que es el SP8266. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer la conexión de nuestro SP8266 y vamos a cargar un código ejemplo, ¿sí? Bien, aquí lo tenemos. Es nuestro SP8266. Está empacadito nuevo de la tienda de Tostatronic. Vamos a notar que a diferencia del SP32, pues bueno, tiene su plaquita más chica. Aquí viene la matrícula que dice que es SP8266. Y es la versión grande, ya que hay una versión un poquito más compacta y es la del CH340. Bien, procedemos a abrirlo. Una vez que lo abrimos, nosotros vamos a notar que viene en este empaque, ¿sí? Viene la placa, viene con una pequeña esponjita para evitar que los pines se doblen, ¿sí? Si la removemos, aquí, bueno, vamos a poder ver que este es la nueva versión, en la versión 3, nosotros manejamos la más nueva. Aquí nos dicen cómo hacer la instalación, nos dan una pequeña referencia a hacer la instalación, ¿sí? Y por acá la placa, ¿va? Ok, este usa un puerto tipo B, ¿sí? Es una placa tipo B, así que no hay mucho problema. De hecho, cualquier celular que nosotros solamos utilizar, cable de celular común, no el tipo C obviamente, sino el más convencional, que era el tipo B en este momento. Y aquí está nuestra entrada, ¿sí? Aquí está nuestro tipo B. Lo conectamos, hacemos la conexión, ¿sí? Tratamos de que quede lo más parejo posible y lo vamos a conectar al PC, ¿sí? Cuando se conecta, parpadea un foquito azul, pero no va a parpadear, que nos indica que está encendido. Mientras no haya ningún programa cargado, el módulo pareciera como si no tuviera carga, ¿sí? Así que cuidado, no hay que dejarlo sobre una plataforma metálica ni mucho menos. Hay que tener bastante cuidado en ese aspecto para que no vayamos a hacer un corto. Aquí en nuestra pantalla nos vamos a ir a ejemplos, ¿sí? SP8266 y vamos a cargar el blink que nos da, ¿sí? Es importante, repito, es ejemplos. De ejemplos nos vamos a ESP8266 y aquí a blink, ¿sí? Una vez que lo seleccionamos nos carga, nos dice que es un programa por Simon Peter. Aquí nos dice que es para el SP01, para el módulo SP01, que es el que trae en el módulo Node MCU por defecto y demás. Bien. Aquí nos dice que en el setup, que es la parte de la inicialización o de la configuración inicial de todos nuestros micros en el IDE de Arduino, nos dice que el LED built-in va a ser de tipo de salida. El LED built-in en el Arduino 1, por ejemplo, vendría a ser lo que es el pin 13. El LED built-in, la verdad, no recuerdo, creo que también era el pin 13 del Node MCU. Lo inicializa como un tipo de salida
Y después en el loop, ¿qué es lo que hace? Igual, simplemente primero apaga el voltaje, ¿sí? Nos dice aquí que el LED con el low lo va a prender. El LED se va a prender, dice turn the LED on. O sea, va a encender el LED. Y nos dice que tenemos que hacer la observación de que un low es un voltaje. Es un low voltage, es decir, un voltaje es un 0, pero que actualmente el LED está encendido porque el módulo del Node MCU trabaja en modo activos en ceros, ¿no? O sea, activos, se activa con voltajes bajos, con ceros. Y se van a desactivar con voltajes altos, que sería el high. Aquí nos da un tiempo, se activa, nos da una espera de un segundo, luego lo apaga, aquí nos dice que lo apaga. Esto básicamente lo que nos dice es que el Node MCU trabaja de manera invertida. Con lows se les llama low level trigger, bueno, no puede ser, es low level, ¿sí? Eso se activa, sus unos se podría decir que es con ceros y sus ceros es con unos, está invertido únicamente. Aquí después manda a apagar el LED y después hace una espera de 2 segundos para repetir el ciclo. Pues bien, vamos cargando el programita y vamos teniendo aquí a la mano nuestro Node MCU. Por esta sección de aquí nosotros vamos a tener que ver que parpadea nuestro foco. Hay que estar muy atentos aquí a esta parte del programa de la compilación, que no vaya a haber un error, que nos diga que carga todo debidamente y ver que no haya ningún problema, ¿sí? Aquí abajo, bueno, vemos que la información del SP8266, que es 80 MHz, la flash, el tipo de flash, perdón, ¿sí? Perdón, nos dice que no hemos seleccionado el puerto, sí, hay que seleccionar el puerto que es correcto, porque no, se me pasó esa parte de mencionarles cuál es el tipo. La buena que la nueva versión del Arduino automáticamente detecta los puertos disponibles. Aquí si se fijan, ya lo está escribiendo, ya encontró nuestro Node MCU y ya nos está escribiendo en la memoria la información. Hay que esperar un poquito más. Sí, aquí seguimos viendo. Aquí nos dice hard reset, ya lo reseteó y ahí está. El LED azul prende, dura un segundo prendido, se apaga, 2 segundos apagado y listo. Ok, vamos a hacer una ligera modificación al código para que vean que es muy sencillito esta parte. Aquí vamos a hacer el cambio, lo vamos a dejar a 2 segundos, pero el tiempo que va a durar apagado es únicamente de 500 milisegundos. Vamos a volver a subir el programa. Vean los tiempos del LED, ahorita que empieza a cargar, va a variar, va a prender 2 segundos y se va a apagar solamente medio segundo. ¿Sí? Ya está cargando el sketch, ya empezó a subirlo, ya conectó a la placa, ya está empezando a escribir en la memoria. Ya vamos por el 50, vamos a esperar un poquito más y vamos a ver. Si se fijan, el LED ya dejó de parpadear. Aquí ya no tenemos ningún rastro de parpadeo. Lo voy a acercar un poquito más y aquí ya prendió. ¿Sí? 2 segundos y nomás apaga medio segundo y vuelve a prender. ¿Sí? Se apaga, prende 2 segundos y se apaga. Listo. Ok. Una vez que hemos visto esto, amigos, les voy a dar una pequeña promoción nada más para terminar. Aquí no voy a guardar el proyecto. Además de la evolución que van a tener los videotutoriales, nosotros les vamos a estar dando descuentos por ver nuestros tutoriales. En este caso, nosotros vamos a tener un descuento del 5% en la compra de cualquier producto en nuestra página en este tutorial. Lo único que vamos a que ingresar es a tostatronic.com y aquí nosotros vamos a buscar el Node MCU, ¿sí? Aquí nos marca y aquí está. Aquí hay una sección de precios, pero yo les voy a dejar en el link de la descripción, en la descripción del video, perdón, les voy a dejar. Aquí el costo es de 90 pesos mexicanos, estamos en México. Si son de algún otro país y les interesa material, tenemos warehouse en China y en Estados Unidos, por lo que le podemos enviar al resto del mundo. Pero además de esos 90 pesos, les vamos a dar un 5% de descuento a todas las personas que vean el tutorial. Les digo,
El código de promoción para cuando hacen la compra se los voy a dejar en la descripción, nomás es copiarlo, pegarlo en el sector de códigos de nuestra página y listo, van a tener su descuento. No nomás va a funcionar para NodeMCU, aquí ustedes se pueden ir incluso, pues ponerlo ya, somos, como saben algunos que nos han seguido, somos distribuidores autorizados de Creality, tenemos impresoras 3D, tenemos Arduinos, ¿sí? Por ejemplo, el Arduino 1 el Arduino 1 nosotros lo tenemos en 135 más el 5%, sensor PI, RS485. Recuerden que podemos facturar L2596, cama caliente, motor NEMA, etcétera. Aquí en la página pueden buscar cualquier cosa que ustedes necesitan y pueden obtener buenos descuentos y buenos precios. Si no, también dejo mis datos de contacto para que nos puedan hacer consulta, escuelas, primarias, secundarias, etcétera. También tenemos proyectos para ellos, en kits completos que les pueden ayudar a ustedes en la planificación de sus actividades en cuanto a la materia de electrónica. Bueno, espero les haya gustado el tutorial, espero les haya servido. Nosotros somos Tustatronic y esperen por lo que sigue. Gracias.